Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que amamos del mundo del entretenimiento turco. Espero que estén teniendo un día espectacular y si no es así, pues prepárense, porque vamos a llenarlo de drama, intriga y sobre todo, de mucho pero mucho salseo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, una reconciliación que ha dejado a más de uno con la boca abierta, una historia que parecía imposible pero que al parecer, ha dado un giro inesperado. Sí, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Por años hemos seguido cada uno de sus pasos, cada una de sus apariciones públicas, cada rumor que circulaba en la prensa. Desde su explosiva química en Erkenci hasta su abrupta separación que dejó a miles de fans con el corazón roto. Fueron la pareja del momento, el romance que traspasaba la pantalla, la fantasía hecha realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad superó a la ficción y lo que parecía un cuento de hadas, terminó en una tormenta de rumores, silencios y acusaciones veladas. Durante mucho tiempo la prensa turca e internacional se ha dedicado a especular sobre las razones detrás de su distanciamiento. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros a la presión mediática, otros incluso a terceros en discordia. La verdad, como suele suceder en estos casos, se mantuvo oculta tras un velo de misterio y especulación. Pero, hoy, vamos a tratar de descorrer ese velo y adentrarnos en el corazón de esta historia para entender, al menos un poco, qué fue lo que realmente pasó y, sobre todo, qué fue lo que llevó a Demet a perdonar a Can. Y no solo a perdonar, sino a considerar la posibilidad de reavivar una llama que muchos creían extinta. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis en profundidad de sus series favoritas, entrevistas exclusivas y mucho pero mucho salseo. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, prepárense porque esto se va a poner bueno. Vamos a desmenuzar esta reconciliación como si fuera el mejor baklava turco, capa por capa, hasta llegar al dulce corazón de la verdad. La relación entre Demet y Can fue desde el principio un torbellino de emociones. Erkenci fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en íconos juveniles. La química entre Candivit y Sanemide era innegable, palpable, electrificante. Y esa química, como suele suceder, se trasladó fuera de la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato y, aunque al principio ambos se mostraron cautelosos y evasivos, al final terminaron cediendo ante la presión mediática y confirmando lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. Era el cuento de hadas moderno que todos queríamos creer, la confirmación de que el amor verdadero existe, al menos en la pantalla y, esperábamos, fuera de ella. Su relación fue intensa, apasionada y por momentos caótica. Fueron vistos juntos en todo tipo de eventos, sus redes sociales se llenaron de fotos y mensajes cariñosos y sus fans no podían ser más felices. Parecía que su amor era indestructible, que nada ni nadie podría separarlos. Los eventos a los que asistían se convertían en un circo mediático, cada gesto, cada mirada, analizados y diseccionados por la prensa y los fans. La presión era inmensa, pero ellos parecían navegarla con la gracia y el encanto que los caracterizaba. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama tiene un precio. La presión mediática, los horarios de trabajo extenuantes, los rumores constantes y las expectativas del público comenzaron a hacer mella en su relación. Se convirtieron en productos, en marcas, y su relación personal fue sometida a un escrutinio implacable. La línea entre la realidad y la ficción se difuminó, y lo que comenzó como un cuento de hadas, empezó a parecerse más a una pesadilla. La primera señal de alarma llegó cuando comenzaron a surgir rumores de discusiones y desacuerdos en el set de grabación. Algunos medios informaron que Demet y Can tenían puntos de vista muy diferentes sobre cómo manejar su carrera y su relación. Otros aseguraban que Can tenía un carácter fuerte y dominante y que Demet se sentía sofocada por su control. Se hablaba de celos profesionales, de ambiciones desmedidas, de la dificultad de conciliar la vida personal con la vida profesional bajo el foco constante de la atención pública. La verdad, como siempre, se mantuvo oculta tras un muro de silencio y negaciones. Pero las grietas eran cada vez más evidentes. Pero la bomba explotó cuando Can decidió aceptar un proyecto en Italia. Su partida marcó el principio del fin de su relación.
La distancia, la falta de contacto y los rumores de infidelidad comenzaron a erosionar su amor. Demet se mostraba cada vez más distante y reservada y Khan, por su parte, parecía concentrado en su carrera y ajeno al dolor que estaba causando. Italia se convirtió en el símbolo de su separación, en la geografía de la desilusión. Las oportunidades profesionales se presentaron, pero a un costo personal altísimo. Finalmente la separación se hizo inevitable. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, las señales eran evidentes. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de asistir a eventos juntos y dejaron de hablar el uno del otro en público. Su silencio hablaba por sí solo. La pareja más querida de Turquía había llegado a su fin. Fue como si el telón cayera sobre una obra de teatro que había cautivado al mundo, dejando al público con una sensación de vacío y desilusión. Durante años la prensa se dedicó a diseccionar su relación, a buscar culpables y a especular sobre las razones detrás de su ruptura. Se dijeron muchas cosas, algunas ciertas, otras falsas y otras, probablemente una mezcla de ambas. Se habló de terceras personas, de incompatibilidad de caracteres, de la imposibilidad de mantener una relación sana bajo la lupa de los medios. Pero lo que quedó claro es que su separación fue dolorosa para ambos y que dejaron una herida profunda en sus corazones. Una herida que tardaría años en cicatrizar, y que muchos creían que nunca se cerraría por completo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de años de silencio y distanciamiento, comenzaron a surgir rumores de un acercamiento entre Demet y Khan. Algunos medios informaron que se habían reunido en secreto, que habían tenido largas conversaciones y que estaban tratando de reconstruir su amistad. Otros aseguraban que habían retomado su romance y que estaban planeando darle una segunda oportunidad a su amor. Las redes sociales se encendieron con hashtags como #Khan-Demet regresa y #Esperanza Khan-Demet, alimentando la ilusión de los fans que nunca perdieron la fe en su amor. La verdad, como siempre, se mantuvo oculta tras un velo de misterio. Las fuentes cercanas a ambos actores se negaban a confirmar o desmentir los rumores, alimentando aún más la especulación. Pero, recientemente Demet ha roto el silencio y ha revelado la verdadera razón por la que decidió perdonar a Khan. En una entrevista exclusiva, la actriz confesó que a pesar del dolor y la decepción, nunca dejó de querer a Khan. Siempre lo amaré, dijo Demet. Fue una parte importante de mi vida y siempre guardaré un recuerdo especial de nuestro tiempo juntos. Estas palabras resonaron con fuerza en los corazones de los fans, confirmando lo que muchos sospechaban: el amor nunca se había extinguido por completo. Pero el amor no fue la única razón por la que Demet decidió perdonar a Khan. La actriz también mencionó que con el tiempo ha aprendido a perdonar y a dejar ir el pasado. Todos cometemos errores, dijo Demet. Khan también los cometió y yo también. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante. El tiempo, al parecer, había obrado su magia, permitiéndoles ver el pasado con una perspectiva diferente, con la madurez que solo los años pueden brindar. Además, Demet reveló que Khan se ha disculpado sinceramente por el dolor que le causó. Khan ha cambiado mucho, dijo Demet. Se ha convertido en una persona más madura y reflexiva. Me ha pedido perdón por todo lo que pasó y me ha demostrado que está realmente arrepentido. Estas disculpas, al parecer, fueron cruciales para que Demet considerara la posibilidad de una reconciliación. La sinceridad de Khan, su arrepentimiento genuino, fueron factores determinantes en la decisión de Demet. Pero quizás la razón más importante por la que Demet decidió perdonar a Khan es porque cree que ambos merecen una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo Demet. Khan y yo hemos pasado por mucho juntos y creo que merecemos la oportunidad de reconstruir nuestra amistad y, quién sabe, quizás algo más. Esta declaración, aunque cautelosa, abre la puerta a la esperanza. Demet no descarta la posibilidad de un futuro juntos, pero enfatiza la importancia de reconstruir primero la amistad, de sentar las bases para una relación sólida y duradera. Y así, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman continúa escribiéndose. Una historia llena de amor, pasión, drama y sobre todo, perdón. Una historia que nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza para el amor y la reconciliación. Que el tiempo cura las heridas, que el perdón es posible y que las segundas oportunidades existen. Una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna a menudo eclipsan los sentimientos genuinos, el amor verdadero puede prevalecer.
En resumen, hemos explorado la compleja relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su romance explosivo en Erkencikus hasta su dolorosa separación. Analizamos los rumores y especulaciones que rodearon su distanciamiento y finalmente, revelamos la razón principal por la que Demet eligió perdonar a Can, una combinación de amor persistente, aprendizaje personal, disculpas sinceras y la creencia en una segunda oportunidad. Su historia nos recuerda la importancia del perdón y la posibilidad de reconstruir relaciones incluso después de momentos difíciles. Es un testimonio de la resiliencia del amor, de la capacidad humana de superar el dolor y de encontrar la esperanza en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del corazón y el chisme turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias y conocer sus opiniones. Y hablando de opiniones, me encantaría leer sus comentarios sobre esta reconciliación. ¿Creen que Demet hizo bien en perdonar a Can? ¿Piensan que hay futuro para ellos como pareja? ¿O creen que lo mejor es que sigan siendo amigos? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Quiero saber si son Team Can Demet o si creen que este barco ya zozobró. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis en profundidad de sus series favoritas, entrevistas exclusivas y mucho pero mucho salseo. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente hermosa. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.